En Enseñanza Bíblica, hoy nos toca estudiar el libro de Según San Lucas o el Evangelio de Lucas. Y vamos a escuchar el relato que lógicamente el Señor a través del Espíritu Santo le puso en su corazón. Y después de dedicarse a varios estudios y análisis que él como escritor elocuente logró hacer, entonces tenemos hoy ese evangelio que nos ayuda a entender ciertas cosas tan necesarias en nuestra relación con Dios, pero antes nuestra lectura bíblica. Así que pongamos la atención adecuada y aprendamos lo que este evangelio nos trae para edificación de nuestra relación con Dios. Profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su... Nuestra lectura bíblica abarca lo que es el capítulo 1, su verso 67 al 75 más o menos, son un promedio de 8 versos, y en el primer verso encontramos, del título de lo que vamos a leer, es la profecía de Zacarías. En el primer verso encontramos, verso 67 sería que el Padre lleno del Espíritu Santo empezó a profetizar, o empezó, podríamos decir, inspirado o impulsado por el Espíritu Santo, empezó a profetizar. Quiero hablar un poquito de la profecía en esta parte, porque es algo que últimamente la mayoría de personas, voy a decirlo así, personas, porque no quiero que se malinterprete, porque tenemos que entender algo, que hay siervos de honra y siervos de deshonra. Lastimosamente la Biblia nos lo enseña y así ha pasado, pero la mayoría hoy en día no tiene la educación adecuada, respaldada bíblicamente, no la que yo hablo, no la que otros dicen. No, estoy tratando de decir que si vamos a hablar o vamos a enseñar o vamos a predicar algo, tiene que ser lo que la Biblia da a entender, y no solo en lo que yo estoy pensando, sino en lo que realmente quiere que nosotros comprendamos. Entonces, en este verso encontramos que el lleno del Espíritu Santo empieza a profetizar. Quiero que entendamos algo. Cuando nos dan la pauta de lleno del Espíritu Santo, algunos siempre piensan: entonces estoy vacío, entonces estoy a medias, entonces tengo que estar al 100%. Pareciera que nuestra humanidad o nuestra mente humana nos quiere jugar algo, así como que nos quiere dar una idea de la cual nosotros necesitamos comprender. Tanto así que medimos las cosas. Lo que realmente tenemos que entender es que el Espíritu Santo en ese entonces venía sobre las personas, no se quedaba, se manifestaba, venía. Entonces tenemos que entender que después de la muerte de Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y se queda con las personas, pero en este entonces solo venía. Entonces por ello es que Lucas habla esa parte como que dice: viene el Espíritu Santo sobre él, lo llena y lo impulsa a hablar. Esto nos da también la idea de entender que Zacarías no habló por sí mismo, tuvo que haber una intervención divina. Hay una mala interpretación y mala práctica en muchos que de cierta manera creen servir a Dios, pero tal vez no lo hacen de la manera correcta y de la manera ilustrativa que la Biblia nos debe dar a entender. Por ejemplo, hoy en día hay muchos siervos que viene y pone a otras personas a profetizar.
según él está haciendo él el papel del Espíritu Santo, y por ello él está diciendo a otras personas, profetizan, como que dice, él está, bueno, en su mente humana, él cree estar lleno del Espíritu Santo. Les voy a explicar después por qué cree. Y viene y en su mente humana le dice a otra persona, profetiza, porque él es el Espíritu Santo. Entonces él está dando la autorización a ellos para que profeticen, como que se le está desenvolviendo el papel del Espíritu Santo. Les digo, en su pensamiento, en su mala interpretación. Lo hablo así porque primero tenemos que entender que el Espíritu Santo está en la persona. Entonces ya no hay necesidad que yo sea el Espíritu Santo o que yo tenga el Espíritu Santo y ponga a otros a profetizar. Si el Espíritu Santo está en la persona, el Espíritu Santo lo va a impulsar a profetizar. Si el Espíritu Santo lo quiere utilizar en profecía, no necesita mi intervención, no necesita. Lo que realmente a veces pasa con ciertos siervos es que se están luciendo. Por eso le digo, nuestra mala forma de actuar, porque se está luciendo, como que dice, para que la gente lo admire, que él es el portador del Espíritu Santo. Entonces él puede dar la autorización, y por ello, entonces ciertamente es carnalidad, es humanidad, es mala interpretación, es vanagloria, y crean, no tiene al Espíritu Santo, porque si tuviera el Espíritu Santo no haría eso. Entonces tenemos que entender esa parte, y lo voy aclarando acá porque lógicamente dirigido por Dios. Créanme, yo he evitado muchas cosas a veces no aclarar, pero lógicamente porque Dios no me lo permite. Pero hay cosas que hoy en día Dios ya me está requiriendo aclarar para que entendamos, porque el objetivo de Dios es dar a conocer sus verdades bíblicas, lo que realmente Él escribió o permitió que se escribiera el Espíritu Santo, porque eso contrarresta mucho engaño y mucha mentira y mucha humanidad y mucha mala interpretación y mucho orgullo de muchas personas que están usando, como quien dice, dándose a conocer como siervos de Dios, cuando definitivamente no lo son, porque están haciendo malas prácticas o están tratando de, como que, podríamos decir, como que yo manipulo al Espíritu Santo, yo hago que el Espíritu Santo haga lo que yo diga. No puede ser así. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es el poder supremo de Dios, y no hay otro poder supremo sobre lo que en algún momento se pueda entender. Entonces no lo puede manipular un hombre. Un hombre finge creer manipularlo, pero no lo manipula. Entonces no lo mueve, no lo motiva, no lo inspira, no, nada de eso no se puede hacer humanamente. Él es quien nos inspira, nos mueve y nos motiva a hacer lo que Él ya tiene especificado que se debe hacer. Por ello aclaro esto, y entonces el Espíritu Santo viene sobre Zacarías y este varón empieza a profetizar. Punto 69. Dice, porque ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Veamos. Tenemos que entender que ya para este tiempo, digamos, veámoslo así, todo el Antiguo Testamento, antes de Cristo, todo era promesa. Viene el Salvador, un día el Señor derramará su Espíritu sobre toda acá, y muchas promesas que encontramos dentro del Antiguo Testamento, y todo era prometido. Pero cuando entendemos el Nuevo Testamento, o de Cristo para acá, todo es cumplimiento. Digamos, acá ya no está prometiendo esto va a pasar, esto va a venir. Hay una parte, sí, donde Cristo aún está y promete el Espíritu Santo, pero Él aclara por qué el Espíritu Santo no ha venido, porque Él está con ellos. Entonces, da a entender, como que dice, hasta que Él se vaya, entonces el Espíritu Santo viene a ellos. Y hasta acá, pues aquí ha estado el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que en esta parte el Señor le dio una promesa a David, y el punto de David era que entender que venía el Salvador de Israel. Entonces, entender esta profecía, uno, inspirada por el Espíritu Santo, la glorificación del cumplimiento. Veamos algo. Porque hoy en día hay personas que siguen diciendo, no ha venido el Hijo de Dios, no se ha cumplido. Entonces, les decía la vez pasada, están diciendo como que Dios miente,
y no ha cumplido su palabra. Y créanme, esto es importante entenderlo porque aquí estamos viendo que Dios no miente, Dios sí cumple su palabra, y si Él le dijo a David que un día le daría un descendiente, se lo estaba cumpliendo. Entonces, el Espíritu Santo ahorita se centra a través de este varón en la promesa que le dio a David de un rey, de un salvador. Y por ello entendemos en este verso que realmente viene el salvador, la promesa que se le dio a David. En el verso 70 encontramos algo que el mismo Espíritu confirma, y que el Espíritu, digámoslo así, estaba como que dando el banderazo, el principio de los cumplimientos, porque dice, esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas. Yo sé, mucha gente diría, no, pero es que ellos profetizaron, que ellos los contradijeron, que no los creyeron. Créanme, hay cosas que tenemos que entender, que si Dios le llama a ellos santos, no les está llamando santos por su obra, por su carácter, no, sino porque dice la Biblia, ¿quién acusará a los siervos de Jehová si Dios justifica? Digamos, ¿quién le va a decir, Señor, ellos no hablaron la verdad, ellos dijeron esto, ellos? Nadie. ¿Por qué? Porque simplemente Dios los llama santos, ellos son santos, Él justifica, Él es el que hace que nosotros seamos lo que no somos. Él lo hace. Entonces, tenemos que entender que podríamos decir, ese punto que el Espíritu Santo está, porque Él ha prometido. Ahora, en otras palabras, porque ahora está cumpliendo lo prometido, digamos. Ahora cumplirá, sería mejor la forma de verlo, lo prometido. Entonces, esto es algo que tenemos que entender, que se está moviendo dentro del parámetro de la palabra, del cumplimiento de la promesa, y no fuera de él. Entonces, hablo todo esto porque estoy tratando de decir en otras palabras, lo que acá se está hablando en los parámetros de una profecía es lo que Dios dijo, se está cumpliendo. En otras cosas, todo es el asunto de Dios. Hoy en día hay ciertas profecías que yo he escuchado que de cierta manera, por ejemplo, se me acerca un joven, mira hermano, necesito que usted me aclare algo. Fíjese que yo he escuchado que usted habla sobre los parámetros de profecía. Ok, pero a mí se me acercó una sierva y dice que yo voy a ser un transportista, que Dios me va a llevar y que me va a dar una empresa de transportes. ¿Eso es de Dios? ¿Es profecía? ¿Qué es? Entonces le digo, primero tenemos que entender, Dios tiene un plan para tu vida. La forma de entender esta profecía es, ¿le has pedido eso a Dios? ¿Quieres eso? Pues no, ¿ves? ¿Tienes algo anteriormente que Dios te haya prometido que no? Tratamos de buscar dentro de lo que Dios ha obrado en él para ver si existía. Y me dice, no lo hay. Entonces, tenemos que entender algo, miren, cuando Dios está obrando en uno, digamos en mi caso, ¿sí? Digamos, a mí me empezó a hablar Dios así directamente, de que un día iba a predicar, que iba a enseñar, que iba a crear alabanzas, me empezó a decir, créanme, en ese entonces yo, con la persona que hablaba, era en un sueño, le decía, no creo, porque yo no soy cristiano, sí me llamo así, te equivocaste, yo soy pecador, yo ando haciendo lo malo, no, eso que me estás diciendo, eso no va a suceder. Y me dijo, esto va a suceder porque para eso naciste, para eso, y me empezó a hablar varias cosas. Lógicamente, cuando de repente yo iba a un lugar, a veces se levantaba una hermana, un hermano, y me empezaba a hablar lo que Dios ya me había dicho a mí. Entonces, cuando yo llevo a las personas a que has pedido esto, tratando de buscar si eso ya lo había dicho Dios, porque normalmente en mi caso, las cosas que a mí me han dicho en profecía solo son confirmación de lo que Dios ya me habló, en mi caso.
Y es así, porque dentro de las, digamos, el Espíritu Santo no está diciendo aquí, miren, ahora voy a transar. No, ya había hablado, ya había anunciado por sus profetas y ahora está confirmando que lo que él habló y lo que él dijo ahora se está cumpliendo. Entonces, eso es una forma de analizar las profecías y es una forma de entender y ver las cosas y movernos dentro de los parámetros de la palabra que nos da a nosotros la forma de analizar las profecías para entender cuando Dios habla y cuando Dios no está hablando. En el verso 71 nos da el Señor por qué nos viene a salvar. Dice que nos salva de nuestros enemigos y todos los que nos odian. Veámoslo de esta manera. ¿Quién nos odia? Digamos, si primero tenemos que entender. Si nos damos cuenta, el odio es un estímulo satánico, digamos. Solo Satanás le puede poner a las personas odio. Y solo Satanás puede hacer que las personas nos vean como enemigos. Pero no está hablando de las personas. Digamos, el Salvador no nos viene a salvar de la humanidad. Entonces, si nos viene a salvar de la humanidad, dijo, veámoslo de esta manera. Entonces, ¿a quién va a salvar? Porque yo también soy humano, yo también soy hombre. ¿Y yo alguna vez sentí odio? Claro, sentí odio. Una vez vi a personas como él, claro, sin Dios lo hice. Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de Satanás y el sistema satánico, digamos. Está hablando que Él nos viene a salvar de ellos, del dominio de Satanás en nuestra carne, de los estímulos o lo que Él quiera que nosotros en la carne sintamos y que a veces nosotros sintamos que nosotros lo estamos sintiendo porque nosotros somos parte del odio, pero no es así, porque como ahora ya tenemos a Cristo Jesús. Y esto lo vamos a entender en el enfoque que es viendo o entendiendo nuestras debilidades. Digamos, al leer Lucas tenemos que entender muchas cosas que de cierta manera deben ser vistas en nosotros como debilidades. Y en esta parte la quiero ampliar un poquito porque la voy a aclarar. Digamos, entender que enojarme es una debilidad. Entender que odiar es una debilidad. Entender que ver a las personas de mala manera o desear mal es una debilidad. Tengo que entender que esas debilidades necesitan fortalecerse, necesitan de cierta manera del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios completamente, para que dejen de ser debilidades y ahora sean fortalezas. Pero eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco conforme vamos viendo. Entonces el Señor viene y nos aclara acá de qué nos está salvando. Porque a veces malinterpretamos las cosas de Dios, entonces vemos que una hermana me pasó empujando. Ella me odia, ella es mi enemiga. No es así. Tenemos que entender que me empujó porque tal vez no se dio cuenta, se iba a tropezar. Hay muchas razones, pero tal vez lo hizo con una mala intención. Ella ha dejado que el enemigo ponga malas intenciones y me haga algo a mí. Pero voy a orar para que Dios también, así como me quitó a mí el odio, me quitó a mí la ira, me quitó ver a otros como enemigos, también la puede ayudar a ella. Entonces tenemos que ir a la raíz y el Señor acá nos está diciendo quiénes son la raíz, quiénes son los que estimulan quiénes son nuestros enemigos realmente y quiénes son los que de cierta manera nos odian y quieren embargar nuestro ser con odio para que nosotros seamos transmisores o como dice, promovamos el odio. Pero tenemos que aprender a entender que el odio no es de nuestra humanidad, sino que viene fuera de nuestra humanidad, y entender que a través del Espíritu Santo y el poder de la palabra podremos lidiar con el odio que a veces sintamos y que no debemos de desarrollarlo con las demás personas. Verso 72 dice, y que tendrá compasión con nuestros antepasados y que no se olvidará de nuestra santa alianza, como dice santo pacto, alianza, acuerdo. En otras palabras, digamos, Dios ha visto y ve a la humanidad con amor, con compasión. Dios, su objetivo es salvar a la humanidad y está dispuesto a hacer todo lo necesario y posible para lograrlo.
Y tenemos que entender que cuando entendemos eso y lo vemos con valor, tenemos que entender que así como estuvo con Abraham, con Moisés, para ese entonces ellos eran los que recordaban porque eran sus antepasados. También dentro de las alianzas no olvidaría a ellos, por ejemplo, en este caso a Zacarías, que era el que estaba siendo utilizado, y sucesivamente a los descendientes de Israel. Hoy en día a nosotros, de igual manera. Pero tenemos que entender que está diciendo que al enviar su Salvador, está marcando a todos los que van a ser salvos y tienen que ser salvos porque ese es el plan de Dios, salvar a la humanidad. Entonces, tenemos que comprender esta parte porque realmente tenemos que verlo como nos lo están diciendo, digamos, entender que Dios tiene un pacto con la humanidad que es salvarnos y por ello, de cierta manera, cuando entendamos eso, nos vamos a dejar ser salvos, como dice, nos vamos a interesar en la salvación que Dios nos está ofreciendo. 73 dice: y este es un juramento que había hecho con nuestro padre Abraham. Para ese entonces, el Israel que está recibiendo esta profecía es un Israel que tenía la información adecuada de que Dios le había dado una promesa a David. Vuelvo a recalcar, una promesa a Abraham. Vuelvo a acordarme, pero dice, y aquí sigue el parámetro, no se sale. Se lo prometía a David, se lo prometía a Abraham, y con juramento, como dice que juró. Eso significa como quien dice, esto es algo que no se puede quebrantar, algo que jamás, aunque la palabra de Dios en sí, por eso les decía, si Dios te dijo sí, es sí, y por la eternidad, y si te dijo no, es no, y te dijo espera, Él sabrá por qué. Pero tenemos que aprender a entender que la palabra de Dios es cumplida, es real. Así como Él la dijo, así será, y nadie la puede cambiar. Entonces, el Espíritu Santo está llamando a Zacarías a hablar y está confirmando. A mí me gusta más la palabra confirmar porque no lo está prometiendo, no se verán, se está viendo, digamos, en ese momento que él estaba, se estaba viendo en ese momento. Entonces, les está confirmando que prometió a Abraham esto y lo prometió con juramento y por ello lo estaba cumpliendo, lo está cumpliendo, y lo estará, para nosotros hoy lo está cumpliendo, para que podamos comprender que el parámetro de la profecía es un lineamiento de confirmación de varias, bueno, en este caso serían de dos promesas a dos siervos de Dios. En el verso 74 no hablé de una parte porque dice, perdón, del 73 dice que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servir. Digamos, la libertad que Dios nos está llamando realmente no es liberarnos de una nación, digamos, la libertad de Dios no es física. La libertad de Dios que realmente Él vino como libertador no era militar, no era demostración de poder, sino la libertad que Dios venía a dar es una libertad espiritual para vivir sin temor y salir del dominio de Satanás para servir a Dios. Cuando nosotros entendemos la figurativa del libro de Éxodo, de cómo el Señor saca a Israel del pueblo de Egipto, tenemos que entender que ahí nos da la figurativa de cómo Dios nos está sacando del sistema satánico a el sistema de Dios. Más bien no nos está librando, nos está rescatando. Por eso la palabra redimir se apega muy bien a lo que realmente necesitamos entender. Nos está rescatando. Como que dice, nosotros fuimos aprisionados en el pecado y cuando andamos sin Dios en el dominio del pecado y hacíamos las cosas malas que teníamos que hacer porque para nosotros era normal. Pero cuando ya venimos al Señor, el plan de Dios es hacernos libres de todo ello y que nosotros podamos servir a Dios. Digamos, hay cosas que nosotros tenemos que entender que de cierta manera funcionan como nuestras debilidades
que de cierta manera funcionan, dice Pablo, como el aguijón, que de cierta manera a veces Satanás nos abofetea. Imagínense que esa abofetearnos es pegarnos fuerte en la mejilla, y a veces es necesario que eso pase para que entendamos que no es por nuestra fuerza, no es hazaña humana, no es porque oramos o predicamos, sino que es porque en medio de esa habilidad, lo que para nosotros es imposible, Dios lo va a hacer posible. Como que dice, a veces dentro de nuestra humanidad creemos que no vamos a ser salvos, pero no se trata de lo que creemos o no creemos. Se trata que lo que nosotros debemos entender es que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Dentro de su voluntad, dentro de su momento, dentro de su obra, Él lo hará perfecto. Pero es Él. Hay cosas que definitivamente nosotros no podremos hacerlo, pero Dios sí lo puede hacer.